Buenos días. Continuamos con nuestro ciclo, dedicando hoy el tema a la segunda parte de la charla sobre está extendido por toda la tierra, en este caso siguiendo la enseñanza, la experiencia, la vida del Maestro Jesús de Nazaret. Antes de ello, quiero introducir, sobre todo porque alguna persona me lo ha pedido, en concreto Flor y Gema desde Sudamérica. ¿Qué tal estáis, Flor, Gema? Un abrazo fuerte. Hablar un poquito sobre la historicidad del Maestro Jesús. Que, como el Buda, los escritos del Buda son de 400 años después. Ya hay, dijéramos, suficiente solvencia para indicar que el Siddhartha Gautama existió. Bueno, pues podemos decir que también hay suficiente consenso, salvo ciertas minorías, en la historicidad de Jesús de Nazaret. Fundamentalmente historiadores del tiempo, Josefo, Tácito, etcétera, citan un poco su presencia, y además hay un criterio de contradicción porque algunos de los que lo citan lo hacen desde la perspectiva del no seguimiento del odio al movimiento cristiano. Pero dijéramos, si nos vamos hacia los textos evangélicos, de los cuales ciertamente pues cada una de las comunidades cristianas iniciales quisieron, pasado un tiempo, dejar recogido escritos, y por lo tanto hay múltiples y se cuentan hasta 40 diferentes textos. Los únicos que han sido reconocidos luego históricamente como, entre comillas, verdaderos por la Iglesia Católica, han sido consecuencias de un proceso de intento de utilizar la religión legitimadora del poder imperial por Constantino. O sea que hasta casi el siglo IV, coincidieron convivieron diferentes interpretaciones, diferentes registros escritos de la experiencia y de la transmisión de Jesús. Y fue en el siglo IV cuando se declararon herejes todos los demás y se declararon los llamados evangelios canónicos. Durante el siglo XIX y el siglo XX ha habido un movimiento de la búsqueda del Jesús histórico. Y ese movimiento no se ha hecho desde los planteamientos de fe, se ha hecho desde los planteamientos de los historicistas, y ha tenido como tres búsquedas, dos siglo XIX, principio del XX, y una posteriormente en el siglo XX a partir de los años 50-60. Se llama The Third Quest. Y bueno, hay algunas conclusiones que se pueden sacar de ellos. No puedo extenderme en este preámbulo en explicar todos los detalles, pero sí daros una síntesis de lo que yo considero que yo asumo, de la perspectiva desde la que yo asumo. El primero es los textos llamados sinópticos, que son tres: Marcos, Lucas y Mateo. Son lo mismo que el cuarto evangelio, el evangelio de Juan, son textos teológicos, no textos históricos. Por lo tanto, esa idea que mantiene todavía
una fracción ortodoxa de la Iglesia Católica, de que son textos literales de lo que ocurrió y lo que se dijo, no es tan real y hoy en día entre los historicistas hay un cierto consenso de que posiblemente tan solo el 20 o el 30% de lo que está registrado corresponde literalmente a la realidad y que en el fondo son más testimonios de fe de las comunidades que los utilizaron para pervivir y mantener la tradición de Jesús. Y en ese sentido sí que tienen un valor importante, en el valor de que a través de ellos conocemos la expresión de fe de esas comunidades. El segundo elemento es que los textos son relativamente tardíos porque corresponden en prácticamente todos los cuatro evangelios a el periodo posterior a la invasión de las legiones de Tito de Jerusalén y la destrucción del templo. Y por lo tanto es en un momento de emergencia social en el que empieza a plantearse la necesidad de dejar registrado escritos. Anteriormente a ello, la tradición básica de las primeras comunidades de seguidores de Jesús siguieron una tradición oral. Y esa tradición oral se registró en una colección de dichos que pedagógicamente se colocaban así. No había un intento de reproducir una historia de Jesús con todos los acontecimientos de su vida, sino más bien una tradición doctrinal pedagógica de intentar registrar los dichos de Jesús tal y como lo recordaban los primeros testigos de su vida, ¿no? Entonces, dijéramos que, y eso se percibe porque el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, que no tuvieron contactos geográficos ni de contenido entre ellos, tienen elementos sorprendentemente similares en muchos versículos y eso pues previsiblemente se debe a que existía una fuente común entre ellos, fuente que ha venido a ser llamada en término alemán, que es Quelle, y por lo tanto es la fuente Q. Y esa fuente Q pues iluminó los escritos de Mateos y de Lucas e incluso se puede recoger lo que sería el Evangelio Q utilizando el cruce de esos conocimientos. Marcos, escrito hacia los años 60 tardíos, es una fuente independiente. También hay que citar, tercer elemento, que cuando se habla del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a una comunidad, la comunidad de Marcos, la comunidad de Lucas o la comunidad de Mateo, que tienen diferentes prerrogativas. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es bastante claro que intenta justificar la tradición judaica. Dijéramos que es una comunidad de judíos devotos que intentaban apoyarse en el planteamiento mesiánico de Jesús. Cuarto elemento, la tradición joánica es muy interesante y que, bueno, pues el texto que nos ha llegado es un texto bastante tardío, de los años 100 seguramente, son posiblemente sea la tercera edición de lo que fue el Evangelio original. Hay un personaje en el Evangelio, en el texto joánico, que no aparece en los demás evangelios, que es el llamado discípulo amado, y que yo creo, después de verlo, analizarlo y escuchar lo que dicen diferentes autores, que existe una hipótesis plausible de que pudiese haber sido María Magdalena y no un varón. Eso es otro debate que aparece en mi libro sobre los Koans cuando se trata de María Magdalena, pero que es importante saber porque hay un testigo directo de la muerte, de la resurrección y de la vida pública de Jesús que transmite oralmente y la siguiente generación redacta un evangelio que entra en colisión
con los planteamientos, dijéramos, del cristianismo jerárquico de la tradición de Pablo y de Pedro, y que esa colisión, que aparece luego posteriormente en otros textos que citaré, genera un cisma dentro de la comunidad joánica y la necesidad de aclimatar o redactar el Evangelio de forma que no entre en contradicción con los evangelios que estaban siendo oficialmente reconocidos. He dicho que existían hasta 40 diferentes textos, a veces son fragmentos, que se han ido descubriendo bueno, pues hay dos descubrimientos importantes a citar. Uno del el llamado manuscrito Sirrinco, descubierto a final del siglo XIX en una tumba y que recoge textos nuevos, entre ellos algunos fragmentos del que luego sería descubierto en el año 45 del Evangelio de Tomás, textos en griego, por tanto antiguos, correspondientes al siglo II, según la data del carbono 14, y el último aspecto es el descubrimiento extraordinario de Nag Hammadi en el año 1945, donde se descubrieron los llamados evangelios apócrifos, de los cuales el más relevante es el Evangelio de Tomás, de influencia gnóstica, y que también es un evangelio de dichos, y como tal evangelio de dichos podría ser viviendo de la misma fuente original de tradición oral y por lo tanto tener una perspectiva de antigüedad similar al Evangelio Q. Es verdaderamente sorprendente y fresco este Evangelio, aparte de otros textos como el Evangelio de Felipe u otros, donde se recuerda o se renueva la figura de María Magdalena. Este Evangelio, como digo, es relevante porque da una imagen de dichos frescos, complementarios, a veces con otra visión de la que corresponde a los Evangelios, a la fuente Q. Y como tal, corresponde citar que existen también dos evoluciones, lo que se haya venido a llamar el Tomás I y luego el Tomás II, de una mayor influencia gnóstica, de lo cual pues también hay un análisis al respecto. Con todo esto, lo que estoy indicando es que hoy en día somos privilegiados de poder vislumbrar a través de los textos que nos han llegado los elementos más originales, más primitivos de esa tradición de Jesús. Y todo esto lo digo desde una perspectiva de historicidad crítica, no tanto de una perspectiva de persona de fe, porque el planteamiento de persona de fe es una conexión no vinculada a un análisis histórico y por lo tanto generalista, sino vinculada a la experiencia interior. Yo utilizo muy frecuentemente el Evangelio de Tomás, primero por su frescura, por su novedad y porque tiene unas connotaciones también con lo que yo llamo la experiencia mística de Jesús, pues como muy directas desde mi punto de vista. Y eso vamos a hacer hoy. Os presento tres textos que están vinculados al tema de hoy, que es el tema de que he citado, entre comillas, está extendido por toda la tierra o sobre la tierra. Me detuve la semana pasada cuando hablaba de Siddhartha Gautama en la comprensión del planteamiento de la respuesta que da el Buda a el problema principal que aparece en todo su mensaje, que es al sufrimiento humano, y es a través de las cuatro nobles verdades. Vamos a ver aquí cuál es la respuesta que da Jesús al mismo problema. Porque Jesús, no hay que olvidarlo, no se dirige a los ricos
de Jerusalén o al mundo en general. Jesús es un profeta dedicado a los pobres de Galilea y al convertirse su experiencia en experiencia transhistórica, dijéramos que se dirige primordialmente a los pobres de la tierra y por lo tanto también habla de cuál es su respuesta en relación con el sufrimiento o la situación de penuria de estos pobres que indicamos eran los sin techo de aquel entonces. Jesús, cuando sale de su casa, se hace discípulo de Juan y como discípulo de Juan es testigo de la propuesta joánica que es preparar el camino, el Señor viene. Es una perspectiva de que ha de llegar un proceso salvífico, un proceso redentor que saque a los hombres de su situación de penuria y para ello hay que prepararse interiormente. Jesús vive este proceso, pero luego se va al desierto y cuando vuelve del desierto su esquema cambia. Y su esquema cambia y todo su mensaje está trascendido de una frase: el reino de Dios ya está aquí. Por lo tanto, todo su mensaje está vinculado al llamado reino de Dios. Y el título de esta charla es El reino de Dios está extendido sobre la tierra. Por lo tanto, tenemos que intentar entender esto e intentar entender qué dice, qué quiere decir Jesús con el reino de Dios y qué sentido tiene eso con el planteamiento de nuestra experiencia en este momento. Bien, en Tomás 3 cita lo siguiente: si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarían la delantera. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os tomarían la delantera. Mas el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza y sois la pobreza misma. Es un texto extraordinario que vamos a comentar. Es un texto extraordinario porque da la clave yo diría, de la esencia del mensaje de Jesús. Pero avancemos. Dice Tomás 113. Le dijeron los discípulos, ¿cuándo va a llegar el reino? Dijo Jesús, no vendrá con expectación. No dirán, helo aquí o helo allá, sino que el reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Por lo tanto, los dos logiones, el 3 y el 113, tienen elementos de complementariedad. Hay que entender que en el Evangelio de Tomás los dichos no tienen un orden de prelación o no tienen un orden cronológico o un orden temático, sino simplemente son recogidos acumulándose. Por lo tanto, es posible encontrar textos que se complementan muy distantes en el orden del Evangelio. Y estos dos textos tienen una conexión con un texto de los sinópticos en Lucas 17, cuando dice el Evangelio, la llegada del reino de Dios no está sujeta a cálculos, ni podrán decir mirad aquí o mirad allá, porque el reino de Dios está a vuestro alcance. Es una expresión que varía, pero que tiene complementariedad con los anteriores. Y llamo aquí la atención de que
el texto de Tomás y el texto de Lucas, escrito diferente. El texto de Lucas, la copia que nos llega, que tenemos, es eh, el en griego y del siglo segundo, y el texto de Tomás, de Nag Hammadi, está escrito en copto, pero claramente es una copia de un texto más antiguo. Está escrito en copto porque se encuentra en el área donde se supone que las comunidades coptas en el siglo IV existían. El texto tiene una antigüedad del siglo IV, pero como digo, es una copia de un texto más antiguo, previsiblemente en griego o en hebreo. Está en todas partes, supone que está en todas las cosas, que está en todas las manifestaciones y que está en todos los seres. Y se manifiesta no como un reflejo de algo que viene, sino que está desde el origen, que forma parte de su naturaleza. ¿Os acordáis de la charla Padre, Hijo, Forma y Vacío? Eso, que entonces allí llamábamos eso, que en la tradición budista se entendía como vacío, en la tradición, dijéramos, jesuística se entendía como el Padre y el Hijo. Aquí se simplifica se estabiliza en el reino de Dios, que luego desarrollaremos. Pero está dentro de vosotros, fuera de vosotros, se extiende por toda la tierra. Es una forma de expresar que lo tenéis ahí y lo veis. Y tanto es así que hay un salto profundo, radical, en el Logión 77, también del Evangelio de Tomás, en el cual, en términos, hay una primera parte en términos más gnósticos, pero una segunda parte muy concreta. La primera parte es: yo soy la luz que está sobre todos ellos, sobre todo lo que existe. Yo soy el universo. El universo ha surgido de mí y ha llegado hasta mí. Una expresión tremenda. Pero continúa. Partido un leño y allí estoy yo. Levantado una piedra y a mí me encontraréis. O sea, está dando una expresión muy plástica de dónde está la esencia, cuál es la naturaleza, dónde está involucrado el Padre, el Hijo, el proceso de aparición y de manifestación. Y conviene aquí aclarar que los clásicos del cristianismo ortodoxo tuvieron que alejarse, se alejaron de este planteamiento porque si no, se rompía todo el esquema de la propuesta espiritual ortodoxa. Y, por citar a alguien, citó a Spinoza, que discute entre Dios como causa inmanente o causa trascendente. Inmanencia quiere decir propio en sí mismo, de propia existencia separada, y Spinoza defiende que Dios es causa inmanente, porque dice: si fuera causa transitiva, o no habría separación, no podría generarse el desarrollo de la creación de las criaturas como algo diferente que emana de un ser superior, sino que sería la propia elemento causal de Dios, sería simplemente sin límites, sin fronteras, por lo tanto permearía toda la creación. Bueno, Spinoza adopta la postura de
causa inmanente. Desde el Logión 77 de Tomás y de los anteriores citados, nosotros defendemos el planteamiento del carácter transitivo de la esencia, de la naturaleza de las cosas. No hay separación. Somos trascendentes porque somos causa y efecto. Nos creamos a nosotros mismos y mantenemos con nuestra propia naturaleza, nuestro propio hilo, nuestro propio ser divino. Y esto es así expresado en la tradición mística. Y citamos de nuevo la tradición de Eckhart, que tiene un texto que es duro, difícil, y que no pudo ser aceptado por el planteamiento eclesial de aquel entonces y que pocos han comprendido sin mirarlo desde la perspectiva mística. El texto dice: en aquel ser de Dios, en donde Dios está por encima del ser y de toda diferencia, allí era yo mismo. Allí me quise a mí mismo y me conocí a mí mismo, en la voluntad de crear a este hombre o mujer que soy yo. Solo desde una perspectiva de no separación entre el llamado ser superior y la realidad que existe en la cual yo estoy incluido, es posible captar este mensaje de Eckhart y al mismo tiempo vincularlo al Logión 77. Partir la madera y allí estoy yo, levantar la piedra y allí me encontraréis. Así pues, en Tomás 3 se manifiesta en primer lugar que el reino de Dios no está en un lugar concreto. Está en el cielo, las aves, si está en el mar. No. Está en todos los lugares. Está dentro de vosotros, está fuera de vosotros. Es existencia actual. Y cita dos antinomias que son muy interesantes y que nos vinculan al planteamiento del mensaje del maestro Siddhartha. Una es: caéis en la cuenta de esto, de quién sois, os conocéis y seréis conocidos, y por lo tanto caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Padre en el sentido de eterno, sin límites, sin separación, sin tiempo, sin principio ni fin, no nacido. En ese sentido. Y caer en la cuenta, aquí es una expresión que nos acerca a aquel dicho que teníamos cuando comentábamos las nobles verdades, es experimentar. Decía el Buda, puede ser experimentado, es experimentado. ¿Y qué era lo que entonces era experimentado? La tercera noble verdad. O sea, una vida sin apego, una experiencia de comunión. Y a eso es a lo que se refiere Jesús al citar el reino de Dios, como luego veremos. No conocerlo, sin embargo, o sea, no conocer que está dentro de nosotros, que está fuera de nosotros, que se extiende por toda la tierra, que está en cualquier realidad, en cualquier acto, en cualquier manifestación, es vivir en la pobreza, cita el texto. Vivir en la pobreza entendido como ausencia, como separación. Y nos vuelve a recordar el texto de vivir en dukkha, en sufrimiento. Y el texto insiste más, ser la pobreza misma, o sea, ser esa separación. Bien, de nuevo dos caminos. La tradición tradicional, donde nos sitúa como un universo separado, con existencias separadas, con dicotomía en las existencias, con mi propia existencia como ser separado, con
planteamiento de insuficiencia, con planteamiento de ansia y por lo tanto con planteamiento de apego, o, como se cita en la tradición mística, un camino apofático, esto es, un camino en el cual no es posible captar desde nuestra mente nuestra propia realidad y por lo tanto el acercamiento a la esencia desde dentro, desde la experiencia, no desde las categorías racionales. Este es el camino místico expresado en la tradición cristiana. Las comunidades cristianas al principio no entendieron este mensaje y siguieron esperando una venida triunfal, una experiencia externa, una experiencia de transformación radical que se expresó en el movimiento de la Segunda Venida, que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Los adventistas, por ejemplo, los testigos de Jehová están en ese planteamiento. O sea, la espera en una venida exterior, una acción exterior de ese ser superior que transforme la realidad de una forma que nos saque de una dinámica de insuficiencia o una dinámica de imperfección y de pecado. Jesús no habla de esto, sino que dedica su mensaje a anunciar el reino de Dios como algo presente, que ya está aquí, que está en medio de los hombres y que se está manifestando. Y cuando le preguntan, ¿os acordáis? Aquel texto de los discípulos de Juan que van a Jesús y le preguntan, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otros? Él no responde a esta ni a la pregunta de qué es el reino de Dios de una forma más que críptica. Decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Es una respuesta muy radical que es la respuesta a la expresión del reino de Dios. Por lo tanto, cuando se utiliza este mensaje críptico, no está hablando de un reinado, de un Mesías redivivo que resuelva los problemas humanos, sino está hablando de una situación social donde los elementos de deficiencia se alivian, se cambian, donde el sufrimiento desaparece. Por lo tanto, esta expresión son la expresión de hechos de transformación basados en una experiencia de ¿qué? De no separación, de comunión. Es un programa de acción, es un planteamiento proscriptivo, no descriptivo. ¿Os acordáis de los dos términos que utilizábamos cuando hablábamos del Buda? Tanto Jesús como el Buda no establecen una descripción de la realidad, de una metafísica o una religión, sino que plantean un programa de acción basado en experiencias, en hechos concretos. Es esa frase de por sus hechos los conoceréis, que se cita también en el Evangelio. Significa la transformación de las condiciones de la conciencia humana, de las relaciones humanas, de las relaciones sociales, de las relaciones en las cuales se establecen las dinámicas de interacción entre los seres. ¿Basada en qué? Basada en la experiencia de no separación, basada en la experiencia de comunión, basada en la experiencia de amor, de entender esa experiencia, esa naturaleza del amor como el entramado de todo lo que existe. Ahí está la clave para entender lo que significa esto. Está dentro de vosotros, fuera de vosotros, se extiende por toda la tierra. ¿Qué se extiende por toda la tierra? Ese entramado de no separación, de no
aislamiento, de no pobreza, de que todo está entrelazado. Y en ese entrelazado es esa experiencia de entrelazamiento, de unidad, de no separación, por lo tanto de amor no condicionado, es la experiencia que provoca una transformación radical de la existencia, y desde la transformación de esa radical de la existencia desde la que se manifiesta el reino de Dios. Se manifiesta el reino de Dios como una transformación de las formas de vida, mediante la cual los ojos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres se les manifiesta el anuncio del Evangelio. Por lo tanto, la única forma de dar expresión a eso que ya está aquí y que está desde el origen y que es citado así por Eckhart, es mediante el movimiento, la acción nuestra, la acción de los hombres en romper con las condiciones de opresión, con la luchar contra las condiciones de pobreza material y cultural, resistirse a las condiciones de sufrimiento humano basadas en la desigualdad, en la acumulación de poder, en el apego, en la separación. Y ahí entronamos, convergemos los mensajes de los dos grandes maestros. La eliminación de la diferencia, la eliminación de lo que es diferente, la búsqueda de la equidad, la superación de las posesiones y de los rechazos, del apego como forma de origen del sufrimiento, es la manifestación del reino de Dios. Por lo tanto, a ti te digo, compañera y compañero, es nuestro camino, es este gran koan, el reino de Dios, tu koan. Preséntamelo. Preséntame el reino de Dios, muéstramelo. Si lo haces, me mostrarás realmente la vida. Me mostrarás tu vida. Me mostrarás el desarrollo y la manifestación de esa no separación en tu vida. Y podrás decir con el Maestro Jesús, arte, leño, y allí me encontraréis. Levanta la piedra y allí me hallaréis. Por lo tanto, es un compromiso de transformación interior y de transformación exterior. Las dos cosas se manifiestan al tiempo. Y cuando Jesús quiere poner en términos concretos su mensaje del reino de Dios, ¿qué es lo que hace? Lanza su discurso inaugural. El discurso inaugural, que también es conocido en los textos, en los textos canónicos como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Valle, está recogido en la fuente Q. Es de los elementos que aparecieron más primitivamente. Y no voy ahora a entrar en ello, pero solamente citar que la experiencia del reino de Dios es la experiencia de la bienaventuranza de los pobres. Es la experiencia de llamar dichosos a los perseguidos. Es la experiencia de amar a los enemigos, de renunciar a los propios derechos y aceptar que cuando te abofeteen, ofrecer la otra mejilla. Es la experiencia de el amar sin condiciones, en la irracionalidad que significa amar sin condiciones. Es la experiencia de ser compasivos como vuestro Padre es compasivo. Es la experiencia de no juzgar y no seréis juzgados. Es la experiencia de actuar y hacer que nuestra manifestación no sean las palabras, sino se conozcan por nuestros frutos. Este es el mensaje que quiero dejarte. Por un lado,
ese proceso de experimentar dukkha y como consecuencia de ello superar la propuesta del apego, y por otro lado, en la metanoia que manifiesta Jesús, es saltar de este ser separado, de este planteamiento de el Dios lejano que ha de venir, a verle, tenerle, manifestarse en quien realmente se está manifestando, y desde ahí hacer una transformación progresiva de dar expresión a lo que existe desde el origen, a esa comunión, a ese amor sin condiciones.